Hermanos, Cristo es real. Su sacrificio fue real. Su resurrección fue real. La salvación y la relación que Él nos ofrece es real. Y el lugar que Él está preparando para nosotros es real. Tenemos motivo, tenemos gozo, tenemos esperanza, porque no hay nada más real que lo que Él ofrece. Él nos ofrece reconciliación por medio de la muerte verdadera física que Él experimentó por nosotros. Así que Colosenses 1, del 15 al 23, ¿lo tenemos? Dice el 15, Él es la imagen del Dios, ¿qué? Invisible, el primogénito de toda creación. En estos momentos los falsos maestros estaban enseñando varias ideas erróneas acerca de Cristo. Es más, creían que la materia era mala. La materia en sí era mala. Y decían, Dios no pudo haber hecho la tierra y haber venido a la tierra como un humano, porque la tierra es mala y por lo consiguiente un Dios santo no puede vivir entre lo malo. También aquí, hasta cierta manera, Pablo les está manifestando de que Cristo es la imagen exacta de Dios. O sea que es Dios mismo y que murió en la cruz del Calvario. Una muerte verdadera, como un ser humano verdadero, que sentía dolor, sentía agonía, que lloró y lo hizo por usted y por mí. No tuvo que haberlo hecho. Pero los falsos decían que Él no había creado al mundo, ya que otra vez lo bueno y lo malo no pueden cohabitar. Pero Pablo prácticamente les estaba diciendo que Jesucristo, que Él era Dios en la carne, que Él es el creador de todo, del cielo como de la tierra, lo material, lo físico. Pero los falsos decían que Cristo no fue tampoco el único Hijo de Dios, sino que uno de los muchos intermediadores entre Dios y el pueblo. Pero aquí Pablo les va a explicar que Cristo existió antes de cualquier cosa. Es más, no solamente existía desde antes, sino que Él lo creó todo con su palabra y lo sustenta todo con su palabra, y que Él es el primogénito de los que resucitaron. Pero ¿saben qué hacían los falsos en estos tiempos a los hermanos de los colosenses? Ellos rechazaban a Cristo como la única y la verdadera fuente de todo, y lo rechazaban como la fuente de la salvación. Es más, insistían ellos que tú podías llegar a Dios a través de el conocimiento, el conocimiento humano y secreto y especial que estaba reservado solamente para los élites. ¿Eso es lo que dice la Biblia, hermanos? No. ¿Cómo podemos llegar al cielo? A través, ayúdenme, de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Pablo les va a recalcar, Jesucristo es Dios, es Dios. Y no meramente un solo profeta o cualquier maestro, sino que es Dios mismo en la carne. Aquí usa la palabra imagen. La palabra esta a veces se utiliza en otras maneras, en otros grupos. ¿A referirse a qué? A un cuadro o a una estatua o a algo diferente. Pero aquí esta palabra significa que es la revelación, la representación exacta en sustancia. Y vamos a aclararlo en unos segunditos. Pero el autor de Hebreos, ¿quién fue el autor de Hebreos? A ver, un examen. Algunos creen que Pablo, otros... ¿Qué? 1.3, Hebreos 1.3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero aquí también este verso 15 nos dice que Él es el primogénito. ¿Y qué significa esto? Bueno, esta palabra primogénito, porque sabemos la que conocemos unigénito, que es único, y si es primogénito es de que hay más. ¿Qué significa esto? Aquí que Jesucristo prácticamente está sobre toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas,
En otras palabras, todas las leyes y sus propósitos que guiaron la creación residen en Él. O sea que de Él emana todo, de Él sale todo. O sea que significa entonces que Jesús es el primogénito. Se está utilizando como un título aquí, que se refiere a su prominente posición y no meramente cuando se humanó y vino a la tierra. Algunos consideran a Dios como un ser distante, lejano, por allá, que no se interesa en su pueblo, en su gente. Pero por eso vino, porque se interesaba en su gente. ¿Sabe qué no habrá en aquel lugar, hermanos? Ya no habrá llanto, dolor, tristeza, lágrimas. Él no las enjugará. Pero mientras estamos aquí, ¿qué hay? Todo lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Él se interesa en nosotros y quiere tener esa relación y comunión con nosotros. Entonces, es por esto que se acercó a su creación a través de la imagen de Jesucristo. Esto quiere decir que Jesucristo es la verdadera y máxima revelación del Padre. Entonces, Jesucristo no solamente refleja al Padre, sino que revela al Padre. Dígalo conmigo. Jesucristo refleja a Dios y revela a Dios. O sea que lo que usted y yo conocemos de Dios, ¿quién nos lo ha revelado? ¿Quién nos lo ha enseñado? Es Jesucristo. No podemos conocer más allá de lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. ¿Sabe qué dijo Juan en Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el rostro invisible de Dios, en otras palabras, se hizo ver a los ojos de la humanidad, de los hombres, en el rostro de Jesús. Pero pareciera que hay una contradicción aquí, porque Jesús, hablando con uno de sus seguidores, Felipe, más específicamente en Juan 14:9, le dice Jesús a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, como si nadie ha visto a Dios, nadie le ve, pero el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Entonces, Cristo no solamente es igual a Dios. Filipenses 2:6, ¿qué nos dijo? Que Él siendo, ¿qué hizo? Sí. O sea que Él es Dios. Y Juan 10:10 también nos lo dice. Juan 10:30, perdón. Y Juan 10:38. Y Juan 12:45. O sea que Él es la exacta imagen de Dios. El Dios invisible. La exacta representación. Entonces, no solamente nos refleja al Padre, sino que nos revela al Padre. Antes que Jesús hiciera la primera criatura, o lo primero creado en el mundo, está diciendo este pasaje aquí de Colosenses, es la manera de representar la eternidad de Dios. O sea que Él es el primero de todo, antes de todo que haya sido creado, Él ya era, ya existía, ya era. Entonces, ¿por qué? Porque todas las cosas fueron creadas por Él, siendo hechas por su poder. Fueron hechas conforme a su beneplácito y para alabanza de su gloria. Por ahí alguien debería escribir un canto acerca de esto. Pero no solamente lo creó todo Dios al principio por su palabra, sino que también ahora, por la palabra de su poder que hace, lo sustenta, ¿verdad? Es más, hermanos, aquí en las siguientes declaraciones de los versículos 15 al 23, no lo voy a hacer hoy, pero pudiéramos pasar 3 meses. 3 meses. Pero le voy a dar un recorrido así a vuelo de pájaro solamente. Aquí en el versículo 15 nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Pudiéramos acampar ahí una semana completa. En el versículo, la segunda parte del versículo 15 nos dice que Él es el primogénito o principio de la creación. En el verso 16 nos dice que Él es el creador del universo, creado por Él y para Él. Pudiéramos pasar otra semana y en el versículo 17 al inicio nos dice que Él es eterno, antes de todo. Hermano, nuestra mente no comprende lo infinito, lo que es la eternidad. Conocemos nuestra vida, solamente es un guión ahí.
nació, vivió, murió. Un guión ahí en toda la eternidad. Pero hablar de su eternidad. Es más, Juan también solamente dijo, si hubiéramos escrito todo lo que él hizo, ¿qué sucedería? ¿Habría suficientes libros? No. Y solamente estamos hablando de 3 años de su ministerio en la tierra, ¿verdad? Pero la segunda parte del verso 17 nos habla que él es el sustentador de todas las cosas. Ahí pudiéramos pasar otra semana. El verso 18 nos dice, él es la cabeza de la iglesia. ¿El pastor es la cabeza, hermanos? Cristo. ¿La esposa del pastor es la cabeza de la iglesia? ¿Los líderes son la cabeza? Cristo es la cabeza, ¿verdad? Ok. La segunda parte del verso 18 nos dice que él es el primogénito de los muertos, de la resurrección. En otras palabras, él es el origen, él es la fuente de la nueva vida. Y en el verso 19 vemos que en él habita toda la plenitud de la deidad. Y también nos lo va a decir en Colosenses ahí, 2:9, que dice de la siguiente manera, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero en los versos 20 y 21 nos dice que él es el reconciliador de la humanidad consigo mismo. Y los versos 22 y 23, él es el santificador de la raza pecadora. ¿Cuántos han pecado ya hoy, el día de hoy? Todos, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenemos esta manera de ser reconciliados. Y los versos 22 y 23, él es el santificador de la raza pecadora que acabamos de decir, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió? Él vino del cielo. Usted y yo, ¿de dónde venimos, hermanos? Fuimos creados del polvo de la tierra. Pero 1 Corintios 15:47, Pablo a los Corintios le dice, él es el primer hombre, es de la tierra, pero es terrenal. El segundo hombre, ¿de dónde viene? Que es el Señor, es del cielo. También es el primer Adán. ¿Y quién es el segundo Adán? Cristo, ¿verdad? Y aquí entonces diríamos, hermano, dijo que es el primero, pero aquí nos dice que es el segundo. Pero hablando otra vez en este aspecto que usted y yo hemos sido creados del polvo, creados por Él, ¿verdad? Pero nos está diciendo que Él es Señor de todo, Él es soberano, hermanos. Y no tenemos tiempo para ir a ver a Romanos 9:5, Romanos 10 del 11 al 13, Apocalipsis 1:5 y otros. Pero hermanos, uno de los atributos favoritos, y realmente no hay mayor, Él es santo. Él es completamente santo. Y hemos hablado que un Dios santo, ¿qué demanda? Obediencia, demanda santidad. Sed santos porque yo soy santo. Pero un Dios santo demanda obediencia completa, inmediata y con una buena actitud, ¿verdad? Porque otra vez, obediencia retardada es que desobediencia. Pero Él es completamente santo y tiene toda autoridad, hermanos, todo poder. Ayúdenme con los omnis. Él es omnisciente, que significa que ¿qué? Que omnisciente es que Él todo lo sabe. Omnipresente es que en Él está en todo lugar. ¿Y cuál es la otra? Omnipotente, que significa que Él es todopoderoso. Omnibenevolente, que Él es todo bueno. Y pudiéramos continuar, ¿verdad? Pero Él es lo máximo. Él es lo máximo. Por lo tanto, hermanos, Él es supremo sobre toda la creación, incluyendo el mundo espiritual, lo bueno y lo malo. Y vamos a hablar de esto. Pero regresemos allá a Colosenses 1:16, por favor. Lea conmigo, por favor. Porque en Él fueron creadas, ayúdenme, todas las cosas. Las que hay, ¿dónde? En los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí Pablo, para defender y al mismo tiempo, lo podemos decir de esta manera, refutar a aquellos falsos maestros que se han mezclado aquí enseñando falsas doctrinas a los de Colosas, les va a decir que Jesús, como el creador de toda la creación, también le llama aquí Pablo el mediador, el agente y la meta de todas las cosas. O sea que no solamente Él lo creó todo, sino que lo creó para sí mismo. Y Él era antes de todas las cosas.
Entonces todo lo que existe, ¿para quién es? Para su honra y su gloria. ¿Sabes que Dios te ama? Y te ama porque eres importante, pero no termina ahí. Muchos lo dejan corto, que hasta ahí llega y hasta ahí basta. Pero sabe que ahí no termina. Él te ama y quiere lo mejor para ti y quiere rescatarte, pero últimamente para su honra y para su gloria. Todo regresa para su honra y para su gloria. Así que también Juan en 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho o que ha sido hecho fue hecho. Pero ¿cómo comienza Juan? ¿Verdad? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesús. Y o sea que Jesús lo hizo todo para su honra y para su gloria. Así que Pablo les está diciendo, ¿ustedes creen que pueden llegar al cielo a través de su conocimiento? Pues déjenme decirles que el verdadero conocimiento y todo Dios lo ha hecho para su honra y su gloria. Y ustedes quieren llegar a través del humanismo a Dios, se equivocan, ¿verdad? Así que quieren conocer la verdadera autoridad, es la de Jesucristo. Y Él tiene autoridad sobre lo bueno, lo malo, lo cósmico. Usted nombre lo que quiera nombrarle. Pero aquí entramos en una dicotomía, hermanos. Una aparente contradicción. Si Dios es todo bueno, dicen algunos, entonces ¿por qué existe lo malo? ¿Dios creó todo lo malo? Y ahí pudiéramos pasar meses también dialogando esto, pero no lo vamos a hacer. Pero porque los falsos maestros enseñaban que el mundo físico era malo, entonces deducían que Dios otra vez no podía haberlo creado. Y razonaban entre ellos diciendo que si Cristo era Dios, entonces Él no podía estar a cargo del mundo espiritual, lo negativo, lo malo. Pero ¿quién se sujeta a Satanás? Digo, a Dios, nos dice la Biblia, hermanos. ¿Satanás y los demonios se sujetan a Dios? Amén. ¿Se acuerdan en Job allá que nos estaba platicando que un día, ¿qué sucedió? Se presentaron los hijos de Dios y entre ellos, ¿quién estaba? ¿Has visto a mi siervo? Sí, lo he visto, pero pues te ama, te quiere, te sirve porque tú lo bendices. Él estaba presente ahí. Todo, hermanos, se sujeta a Dios. Algunos lo han descrito de esta manera, de que Dios no creó lo malo, sino que lo malo es la ausencia de lo bueno. Y diríamos otra vez, pero hay cosas que Dios permite, promueve y practica. En este caso, Dios permite lo malo. Si no existiera lo malo, usted y yo no entenderíamos lo que es bueno. Si todo fuera perfecto, no sentiríamos la necesidad de un Dios santo y perfecto. Pero si usted y yo no pudiéramos y tuviésemos la oportunidad de pecar, no pudiésemos mostrar nuestra fidelidad tampoco. Y otra vez no me quiero profundizar en esto porque ahí pudiéramos pasar otro mes, ¿verdad? Pero Pablo les está explicando hasta cierto punto de que el mundo espiritual como el físico y el espiritual fueron creados por Él y ambos están bajo su autoridad. Pero aquí note, no solamente incluye gobiernos, sino que también el mundo espiritual. Y estos herejes, maestros falsos, estaban enfocándose en esto, en este tiempo. Pero les tenía una noticia y la misma noticia aplica hoy. El trino Dios no tiene igual o rival. ¿Qué significa esto? Él es Señor de todos y sobre todos. O sea que otra vez Él permite, promueve y practica. Él permite ciertas cosas en este momento. Él le permite a Satanás ser el rey, el Dios de este siglo. Pero un día no habrá más. Y no le va a permitir más. Porque nuevamente por Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, las visibles e invisibles. Los tronos, los señoríos, las potestades, las autoridades. O sea que todas las cosas por Él fueron creadas. Y por Él ahora existen. Y otra vez por su continuo sustento, Él las permite que existan. Él le permite aliento de vida a usted y a mí. Los médicos pueden decir lo que ellos quieran, pero ¿quién tiene la última palabra? Es el Señor, ¿verdad? O sea que todo creado por Él, a través de Él y para Él, ¿verdad? Pero otra vez aquí tampoco hay tiempo para dialogar el tema de la teodicea. Teocracia, ¿qué significa? Teocracia
Teos es Dios. Y teodicea, otra vez es esta idea de que si Dios es amoroso, Él creó o permite el mal, o otra vez, o el mal es la ausencia del bien. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Juan, en el capítulo 8, verso 58, Jesús hablando dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque aquí estaban unos religiosos acusándolo, tú no puedes ser mayor que nuestro padre Abraham. Ni 50 años has de tener. ¿Y qué les contesta Jesús? Antes que Abraham fuese, o sea que antes de que yo hubiese creado a Abraham, yo ya existía. Pero le calculaban ahí unos 33, 32 años, 30 a Jesús, que eran los que tenía en cuerpo. Pero ellos le dicen, no tienes ni 50 años, ¿cómo puedes ser más viejo que nuestro padre Abraham? Pero otra vez él está diciendo, yo soy Dios. Es más, yo los creé a ustedes, pero les permito hacer la barbaridad y media que están haciendo. Así que Dios no solo es el creador del mundo, sino ¿qué cosa? El sustentador. Todas las cosas en Él subsisten, dice, ¿verdad? O sea que son protegidas o prevenidas de la desintegración y del caos. Debido a que Cristo Él es el sustentador de la vida, ninguno de nosotros se puede independizar de Él. Les he dicho que en mis diálogos con muchos, a veces dirían, si Dios existiría, Él no permitiría niños abandonados, huérfanos, muertes, toda esta maldad. Si yo fuera Dios, dicen ellos, yo eliminaría todo esto. Entonces lo que tú estás diciendo que impondrías a la gente, los programarías para ser robots, para hacer lo que tú quieres que hagan, porque no tendrían libre albedrío para tomar sus decisiones. Y si tú fueras Dios, ¿eliminarías todo lo malo? Ok, un día Dios lo va a hacer. Y si lo hiciera en este momento, ¿qué le pasaría a usted y a mí? Hay mal en nuestra vida, aunque Él nos ha perdonado. Pero pecamos día tras día, ¿verdad? Si nos paráramos ante Dios en este momento, hermanos, creo que la mayoría ahí caeríamos, ¿verdad? Pero Él es el que mantiene y sostiene las galaxias, todo lo creado en unidad. Es más, Job hablaba de la organización, del orden, del sol, de la luna, de las estrellas, que el alba. No tenemos tiempo para regresar a Job, ¿verdad? Y Él mismo es antes de todas las cosas, en el tiempo como también en dignidad. Es más, Él creó la dimensión del tiempo. Él existía fuera del tiempo y Él creó el tiempo. Y opera en tiempo y fuera de tiempo, pero Él nunca llega tarde. Él está en control de todo. Todo subsiste en Él. O sea que no solo fueron llamadas a la existencia desde la nada las cosas, sino que son mantenidas en su estado presente por Él. Yo no me puedo imaginar, hermano, este globo terráqueo girando de esta manera y al mismo tiempo, o sea, que girando así y que pudiera irse y caerse. Mi mente no lo comprende. Lo entiendo, pero no lo comprendo. Si me entienden, ¿verdad? Pero cómo la vida, el ciclo, cómo funciona, cómo se forma una nueva vida, cómo regresamos al polvo. Seres que podemos caminar y no tenemos que estar conectados ahí a un enchufe, ¿verdad? Pero para algunos es más fácil aceptar que el mundo se autocreó, o que el mundo mismo es eterno, o que ha existido por miles de millones de años, como nos enseñan en las clases de ciencias. O sea, que estás diciendo que existe la posibilidad de que algo pueda ser eterno. Sí, el mundo. Ok, entonces, pero no aceptas a un Dios eterno que lo creó. Pero no hay tiempo para dialogar esto, ¿verdad? Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, hermanos, que Cristo tiene la supremacía sobre toda la creación como creador y sobre todas las cosas, porque Él es. Léalo conmigo ahí en el 14, 1:14.
No solamente Él es el Redentor. ¿Alguien que me ayude a encontrar que dice esto en el 1:14? ¿En quién tenemos Redención por su sangre. Entonces Él es nuestro Redentor, ¿verdad? Entonces, no solamente es nuestro Redentor, Él es quien revela a Dios, lo invisible. ¿Qué dijo el 15? Él es la imagen, Jesús. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es también la revelación del Dios invisible. ¿Qué dijo el 15? Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? El 16 nos está diciendo que que Jesús también es el creador, ¿verdad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ya lo vimos. Pero aquí en el 17, Él es el soberano eterno, hermanos. Soberano eterno. ¿Sí capta esa idea? Soberano eterno. O sea que en mi mente no cabe. Y creo que por eso me estoy quedando calvo, no sé, ¿verdad? Pero... Y el 18 aquí, hermanos, nos va a decir enseguida de que es el primero que resucitó de entre los muertos. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, Él siendo el soberano, creador, Dios sobre todo, vino a este mundo. Y Él es la cabeza de la iglesia. Él es el fundador de la iglesia. Pero hermanos, si todo lo creado se somete a Él, porque a veces como iglesia nos rebelamos contra lo que Él quiere que hagamos. Le desobedecemos. Ya dijimos que un Dios que es santo demanda obediencia completa e inmediata. Nosotros hacemos lo que nos da la regalada gana cuando queramos, como nos parezca, en desobediencia y rebeldía. Pero aquí en el 18, que está diciendo que Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia, perdón. El que es el principio. Aquí nuevamente el principio. Hemos aprendido que Él es el alfa, el omega, ¿verdad? El principio y el fin. Pero aquí está utilizando la palabra principio, no utilizó la misma palabra en griego, arse. Este es un artículo definido como el único originador de todo. Si le preguntas a los científicos de dónde vino la vida, pues a veces dicen que de ¿qué? De un renacuajo, de un sapo, de una ameba. Y esa, de otra. Y esa, de otra. Y eso, de otro. Y porque venimos del mono y que algunos actuamos o nos parecemos, ¿verdad? Pero, y si todo evoluciona y se requiere de mucho tiempo, pues ya deberíamos haber visto que una hormiga se convierte en elefante o que algo más cambie, ¿verdad? Pero Él es el único originador de todo. Toda causa o todo efecto tiene una causa, ¿verdad? Bueno, hubo una explosión, pero ¿quién ocasionó esa explosión? Bueno, si a Dios le plació a través de eso, tuvo que haber un originador de todo, ¿verdad? Pero otra vez, como Juan 1:1 nos recuerda, no admite a nadie más como Él, ¿verdad? Porque en el principio, o sea que usted y yo no entendemos principio, tenemos que aprender de que sí entendemos principio, pero no entendemos eternidad, nos tiene que dar un principio, ¿verdad? O sea que antes de lo que Él hiciera, ya existía, desde allá. Entonces, no admite a nadie antes que a Él. Él es el primogénito, el primero, antes que todos. Así que Jesús es el Mesías. El Señor Jesús es el primero de todo. El Señor del universo. El Señor de la iglesia. Pero le hago una pregunta, hermano, hermana. ¿Es tu Salvador? Amén. Amén. Pero ahora le hago una más difícil. ¿Es el Señor de su vida? Espero que sí. Haz esto. No, pues yo voy a hacer esto. Entonces no es tu Señor si tú no te estás sometiendo a lo que Él te pide hacer. Queremos que Él sea nuestro Salvador y Señor. Así que Cristo, hermanos, es todo lo que un creyente en Él pudiese necesitar. Él es nuestro todo. No nos hace falta nada más. Y es más, cuando estemos en su presencia, ¿qué nos hará falta? ¿Sol? Él será nuestra luz, ¿verdad? Nuestro sustento, nuestro todo. Así que Él es el primero. Y Él no puede compartir su supremacía con nadie, hermanos. Pero a veces queremos tener un pie en el mundo y uno en la iglesia, uno en las cosas de Dios.
Pero aquí Él merece el primer lugar en todo, hermanos, incluyendo en nuestros pensamientos, en nuestras actividades, en nuestras vidas, lo que hacemos, no solamente los días domingos, sino que los 7 días de la semana, los 7 días. Él es la cabeza, Él es el principio, Él es el primogénito, Él es el primero, Él es nuestro todo, en todo. Debería ser así, ¿verdad? Así que también su función como la cabeza de la iglesia, esto nos debería dar a entender que Él nos debe dirigir en todo aspecto. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y aquí la plenitud, hermanos, los falsos maestros de Colosas decían que Cristo no era Dios. Y sin embargo, aquí Pablo les está diciendo que Cristo posee todos los atributos de Dios. Y ya vimos ahí, adelante seguía Colosenses 2:9, ya lo cité, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que otra vez aquí Pablo está refutando que Él es Dios, que Jesús es Dios. Es más, en Colosenses vamos a encontrar esto 8 veces y en el Nuevo Testamento lo encontramos 17 veces en cuanto a la plenitud aquí de Cristo siendo Dios mismo. Pero nuevamente, los falsos maestros declaraban, enseñaban, contradecían la misma palabra de Dios diciendo Jesús no puede ser humano, Él es divino. Y tenían razón que es divino, pero negaban que Él era Dios en el cuerpo. Cristo, hermanos, fue todo humano y todo divino. Cristo siempre fue Dios y siempre será Dios. Así que no podemos reducir ninguno de los aspectos, su divinidad ni su humanidad. Hemos mencionado esta unión, ¿cómo se le nombra? La unión hipostática, siendo 100% Dios y 100% hombre. Verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están ¿dónde? En la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, en otras palabras, hermanos, hay cosas que se necesitan reconciliar aquí en la tierra y en el cielo también. ¿De dónde cayó Satanás? Del cielo. ¿Los ángeles podrán ser salvos? Y esa es una pregunta que muchos han hecho y pudiésemos dialogarla, ¿verdad? Pero no se les ofrece perdón y misericordia y salvación a los ángeles caídos. Entonces aquí a reconciliar por la sangre, por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, fue posible. Todas las historias del Antiguo Testamento y después también del Nuevo apuntaban y apuntan hacia este momento, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pero hermanos, si Él muere y queda ahí, se terminó todo. Pero gracias que al tercer día resucitó y tenemos esperanza. Eso es lo que nos distingue de cualquier otra religión o denominación. Porque puedes creer en Mohammed, en Buda, en quien tú quieras. Pero no hay otro camino aparte de Jesucristo. ¿Qué dijo Él en Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Pero es Dios y fue hombre. Y esto también no cabe en nuestras mentes. ¿Cómo puede ser 100% hombre y 100% Dios? ¿No sería 200% o 50%, 50%? Ahí está el detalle otra vez. Y Él es Dios y Él le place hacer lo que Él le dé su regalada gana. Pero si usted tuviera la tarea de comunicarle al mundo, ¿cómo lo haría? Usted y yo quizás nos inventamos otras maneras, pero Jesús mismo dijo, Padre, no habrá otra manera. Si es posible, pasa de mí esta copa. No había otra manera de mostrarnos el amor, sino a través de su sacrificio. La muerte de Cristo restauró la armonía que una vez existió entre Dios y la creación. Porque usted y yo, cuando pecamos deliberadamente, nos enemistamos con Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
pero gracias a Él tenemos esta potencial. Allá en Levítico 17:11 nos declara que no puede haber perdón de pecados sin derramamiento de sangre, porque el pecado quita la vida. Se requiere que la vida pague las deudas del pecado. Usted y yo hemos pecado y merecemos pagar nuestro propio pecado, pero como Cristo saldó, pagó, cuando dijo consumado es, saldado es, ese es un término financiero. Tu cuenta ha sido saldada, ha sido cancelada, pagada por Jesucristo. Él depositó, hizo el depósito, el pago por ti, por mí, cuando no lo merecíamos. Y por eso tenía que existir el mal, para que Jesucristo muriera, dando su vida por nosotros. Jesucristo ofreció vida divina por medio de su sangre para satisfacer todas las deudas del pecado de todos los seres humanos. ¿Pero todos lo aceptarán, hermanos? Lamentablemente no. Él quiere la paz, restaurar la paz, pero algunos lo continuarán rechazando. Pero todo aquel que lo rechace, en aquel día ya no vendrá como un Dios, Jesús, como un líder amoroso, sino que vendrá como un juez y será demasiado tarde. Entonces, hermanos, la muerte de Cristo abre el camino para que todos, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, desde África a Europa, a Asia, a las Américas, en todo lugar, en todo el mundo. Pero muchos, lamentablemente, lo rechazarán. Que escuchen a través de usted y a través de mí. Una pregunta le hago. ¿Usted ha hecho las paces con Cristo? Espero que sí. Si no sabe cómo hacerlo, dígale: te pido perdón por mis pecados. Quiero que entres en mi vida y seas mi Rey, mi Salvador. Y vamos a hablar más de esto al concluir en unos segunditos. Verso 21. Y a vosotros también, note que éramos, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo ¿qué cosa? Malas obras. Ahora os ha reconciliado. Es a través del Evangelio, el mensaje de reconciliación, un llamamiento. ¿Se acuerda que nos dijo también el mismo apóstol Pablo? Hemos sido llamados con un llamamiento santo a vivir vidas santas que sean agradables al Señor. O sea que ya no viviendo, haciendo las cosas malas que hacíamos antes. ¿Pero es a través de hacer cosas buenas que vamos al cielo? No. Hacemos cosas buenas porque ya nos ha perdonado y nos ha salvado. Pero usted puede hacer cosas buenas sin conocer a Cristo. Y nos dice la Biblia que nuestras cosas buenas son como basura, un pañal sucio, nuestro mejorcito. O sea que nuestro mejorcito cae corto de la gloria de Dios. Estábamos apartados, enemistados, pero Él ha venido a buscarnos para que seamos reconciliados cuando nosotros deliberadamente le dimos la espalda y pudiéramos echarle la culpa a Adán y a Eva allá en el huerto. Si yo hubiera sido ellos, yo no hubiera hecho esto. ¿Cierto? ¿En serio? Vivimos pecando usted y yo, pero como cristianos ¿deberíamos practicar el pecado? No, ¿verdad? Pero debido a que éramos extraños de Dios, desconocíamos sus caminos, su palabra, sus decretos, sus estatutos. Pero vino, nos los reveló, pero no es a través de vivir por medio de estos que somos salvos, sino por medio de aceptar a Jesucristo, su perdón, su gracia, su misericordia, que Él nos reconcilia para tener esa armonía nuevamente y vivir en armonía, porque antes de la caída del hombre Dios visitaba ahí a Adán, pero cuando pecó, ¿qué hizo? Se escondió, le dio la espalda y buscándolo, no es de que Dios no sabía dónde estaba, pero nuestro pecado nos aleja, nos separa de Dios. Y hemos dicho que si usted nace una vez, va a morir dos veces, físicamente y espiritualmente. Pero si nace dos veces, físicamente y espiritualmente, va a pasar a la presencia del Señor, ¿verdad? Y muerte significa separación. Nuestro alma, nuestro espíritu será separado de este cuerpo, regresará al polvo.
Pero si estamos vivos cuando Él retorne, nos transformará en un abrir y cerrar de ojos. Pero si estamos en la tumba, nos resucitará y nos dará un cuerpo nuevo, ¿verdad? Amén. Para estar en armonía con Él por toda la eternidad. Hermanos, aparte de Cristo no hay perdón de pecados. Un hombre te puede decir te perdono, pero el verdadero perdón viene de Jesucristo. Pablo a los Éfesos les dijo en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y más tarde en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 22, hermanos. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, hermanos, Cristo Jesús tenía que ser verdaderamente un hombre para redimirnos del pecado y reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Pablo a su hijo amado, a Timoteo, le dijo en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Pero el apóstol Juan, en 1 de Juan 4:2, dice lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que el 100% Dios dejó su trono como cosa, no cosa que es aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo haciéndose siervo, hombre, humano, ¿verdad? Venido aquí a la tierra. Pero, hermanos, lo de una dimensión intangible vino a nuestra dimensión tangible, que podíamos ver y palpar y escuchar. Qué privilegio de aquellos discípulos poder escuchar y andar con Jesús. Pero ¿sabe que usted y yo tenemos un mayor privilegio? Hoy tenemos la Biblia completa. Ellos esperaban algunas de las cosas que vendrían. Pero esto no solamente fue algo intangible, y no solamente fue un hecho histórico. La misma historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Pero hay un detalle aquí. Habían acusaciones de que Jesús, a través de los maestros falsos, que solamente Él fue un espíritu. ¿Ese espíritu? Bueno, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿verdad? Pero negaban que era un Dios humano en la carne. Pero ya citamos a 1 de Juan, que dice que todo aquel que prácticamente cree que Jesús vino en cuerpo, en carne, pues no está negando este aspecto de que Dios se humanó, ¿verdad? Pero hermanos, tenía que ser en carne física propia, porque Jesús tenía que sufrir esta muerte como humano, para nosotros asegurarnos de que Él había muerto en nuestro lugar. Anteayer, hoy es domingo, sábado, el viernes, mi doctor, se llama el doctor Martín, es el que ha estado dándonos nuestros físicos a mi esposa y a mí. El viernes él dio una exposición desde el ángulo médico y desde el ángulo histórico, de que todo lo que Jesucristo sufrió, hermanos, fue real, fue en la carne física, cumpliendo las profecías que se habían dicho allá en el pasado, y que no había manera que los profetas que profetizaron que los huesos de Jesucristo no serían rotos, pero de que Él sería, que sus llagas, que Él sería perforado por usted y por mí. Ellos no tenían manera de saber que los romanos se iban a inventar una manera de matar a la gente verdaderamente, porque a los ladrones así los crucificaban. Y Él nos describió este látigo. Y ya han escuchado de este látigo, que tenía ahí fragmentos de metal,
Y que lo que Jesús experimentó en vida, hermanos, fue como usted y yo hubiésemos experimentado. Por eso decía, Padre, si es posible, sé lo que viene y no quiero hacerlo, pero me voy a someter en obediencia a ti, para que la humanidad que no lo merece pueda recibir el perdón de pecados. Si yo hubiese sido Dios, mándalos al infierno, que se lo merecen estos bandidos desgraciados que me maltratan. ¿Qué le hicieron a Jesús, hermanos? Le tiraron la barba, le escupieron, se burlaban. Aquello que él no merecía. Pero en la carne, él estuvo dispuesto a sufrir por usted y por mí. Y usted y yo no estamos ni a veces para ir y tocar una puerta y decir, hermano, vamos, invitemos, evangelicemos, discipulemos, hagamos misiones. Pero ¿cuál fue la tarea que le dio a la iglesia? Si él es la cabeza, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que Jesús enfrentó la muerte como Dios, pero también como humano, para que usted y yo obtuviésemos el perdón de pecados. Cuando el juez en una corte, y he estado en varias, casi los jueces no perdonan. ¿Su trabajo cuál es? Condenar. Bueno, y tienen ahí su equipo, pero van a declarar ahí la sentencia. Pero si un juez en una corte declarara al defendido como inocente, es porque prácticamente ha sido absuelto de todos los cargos que traían contra él o ella, como si no hubiese habido cargos. Legalmente es como si nunca hubiera sido acusado. Pero cuando Dios nos perdona de nuestros pecados que usted y yo hemos cometido, de todos nuestros antecedentes, quedamos limpios, perdonados por ese sacrificio en la cruz. No importa lo que hayamos hecho, cómo hayamos vivido. Les he compartido que mi padre Luis Ortega, en sus tiempos de joven, fue mujeriego, alcohólico, maltrataba a mi madre, nos maltrataba a nosotros. Pero un día el Señor lo alcanzó a través de un joven que andaba tocando puertas. Y él dijo, yo quiero esto, ya no quiero ser lo que era. Y ahora el Señor lo está utilizando en Dallas, Texas, liderando a un grupo. Y acaba de regresar este fin de semana de darle de seguimiento a la obra que está en la estancia Michoacán, en México. Y que otros han conocido a Cristo allá también. Porque ya no fue a hacer lo que hacía, sino hablarles de Jesucristo. Si usted ha sido reconciliado con Cristo, rescatado, perdonado, vaya y compártelo. Como la mujer ahí en el pozo cuando tuvo su encuentro con este Mesías, el 100% Dios y el 100% humano, pegó la carrera a contarle a las comadres que no las querían y a todos los demás. Vengan y vean, vengan y escuchen. Por medio de muerte que solo pudo suceder en un cuerpo de carne como el de nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos en 2:14 nos dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero ¿qué nos dijo Génesis allá, hermanos? La serpiente, ¿qué hizo? Le hirió en el calcañar, pero él en la cabeza. Pero mientras, sí, Satanás ha sido derrotado, pero le permite obrar. Pero un día llegará a su fin completo. Pero ¿cómo seremos presentados, hermanos? Irreprensibles, irreprensibles. No porque usted y yo no lo merecemos, sino por el sacrificio que Él ha hecho. Fue un costo altísimo pagado en la cruz a precio de sangre por el Hijo de Dios, para presentarnos santos e irreprensibles, sin mancha. Pero por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, hablando, refiriéndose a Jesús. No que tapa, no que cubre, sino que hace, ¿qué cosa? Que quita el pecado del mundo. Entonces terminamos con el 23 y nos vamos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y aquí este versículo termina sí en verdad, o inicia este versículo sí en verdad. Y no es aquí dudando, hermanos. En el griego no es una expresión de duda, sino una expresión de confianza. O sea que ya que permaneces en él fundados y firmes en la fe, y sin ser removidos por estos maestros falsos que vienen a contarles de que Jesucristo no fue Dios y no era Dios en la carne, ustedes siguen firmes, bien plantados, bien sembrados. Entonces, presumiendo de que siguen firmes adelante para ser presentados de esta manera en su venida, bien fundados, o sea, fijos en el cimiento. ¿Y quién es nuestro cimiento, hermanos? Cristo. Y descansamos en Él, firmes, porque Él es nuestro fundamento. Sí, también es nuestra cabeza, Él es la puerta, Él es el pan, Él es nuestro todo, es lo que dijimos, de la A hasta la Z, el alfa, el omega, el principio, el fin, sin ser movidos o sin ser removidos, también se puede traducir. ¿Por quién? Por los maestros falsos que se los quieren sacar, los quieren hacer titubear. Sigan adelante, firmes y adelantes. Entonces, terminamos con estos argumentos para no ser removidos del Evangelio. Les está diciendo Pablo lo que han oído, la universalidad de la predicación del Evangelio, del cual yo he sido ministro del Evangelio. Son tres motivos que sigan adelante. Soy ministro, el Evangelio, y lo que han oído es el mismo Evangelio, ¿verdad? No sean removidos de esto. Sigan adelante, porque Jesús es la imagen del Dios invisible, el creador y sustentador de todas las cosas hechas. Lo eterno, la cabeza de la iglesia, el resucitado de entre los muertos, el reconciliador de los hombres con Dios. Sin una firme creencia y comprensión de estas verdades, no puede haber una relación personal entre el humano y Dios. Entonces, hermanos, crezcamos en esta relación si usted ya conoce a Jesucristo. Porque negar estas verdades es negar al único y verdadero y glorioso Dios, nuestro Redentor. Padre, gracias por su palabra. Gracias por no solamente ser el creador y el sustentador. Gracias porque Jesucristo es real. Gracias porque su sacrificio fue real. Gracias porque la vida, la relación, la redención que Él ofrece es real. Y gracias porque está preparando un lugar real para nosotros, para pasar una eternidad real con Él. Gracias porque los que te hemos conocido estamos preparados para este momento. Ayúdenos a compartirlo con aquellos que no lo han hecho. Y ahí con sus rostros inclinados, quiero hacer una pregunta simplemente antes de irnos. Hay alguien aquí que me dice, nunca he hecho las paces con Jesucristo. Y hoy quiero invitar a Jesucristo a que sea mi Salvador y mi Rey. ¿Habrá alguien aquí que me dice, hoy quiero tomar esta decisión? Nunca lo he hecho y hoy lo quiero hacer. ¿Me levanta su mano ahí donde está en señal de que usted quiere tomar esta decisión? ¿Habrá alguien aquí el día de hoy? Y si no, mi oración es de que cada uno de ustedes tienen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y si no, al terminar aquí, estaré aquí presente y usted me dice, quiero que me ayude a conocer un poco más y a aceptar a Jesús como mi Salvador. Padre, nuevamente gracias. Porque como nos dice el autor también Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que todo lo que creemos hace eje en la resurrección de nuestro Salvador. Porque Él pudo haber hecho muchas promesas. Porque si Él no era Dios, entonces era el mentiroso más grande que existió. Pero si simplemente se creía ser un buen hombre y dijo estas cosas,
entonces era un lunático. Pero gracias, porque lo que Él dijo se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, resucitado, que viene otra vez por su iglesia. Y esa es la esperanza que tenemos y esperamos en Él, Señor. Y ayúdenos a vivir confiando en esta promesa que sabemos y tenemos la certeza y la confianza de que será cumplida. Ayúdenos a vivir de esta manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.